Estamos en el segundo episodio de esta nueva temporada. Volvemos a salir de nuestro estudio. En esta ocasión nos encontramos en las oficinas centrales de la empresa Mabrian. Para conocer la apasionante historia de Mabrian, contamos con mi tocayo Carlos Cedra Cruz, director de ventas y marketing. Muchas gracias por tu tiempo y por aceptar esta entrevista. Muchas gracias a vosotros por el interés y bienvenidos. Muchas gracias. Cuéntanos cómo nació Mabrian y sobre todo por qué estáis basados en Menorca. Pues Mabrian nació del emprendimiento de Santi Camps, que es el fundador, que sigue siendo nuestro director general, que es menorquín, y por eso decidió emprender aquí. Y además hemos formado el equipo y seguimos manteniendo, diríamos, la gran estructura en Menorca, las oficinas centrales. Nació en 2013, Vale. con un concepto algo diferente a lo que planteamos hoy en día de cada mercado, ¿no? Nació como, se llamaba de hecho de otra manera, se llamaba Social Vein, y nació como una herramienta de monitorización reputacional en redes y medios sociales para personalidades y empresas, diríamos multisector. Eso fue evolucionando a medida que los primeros clientes que entraban en Mabrian, en Social Vein, eran del sector turístico, ¿no? Vale. Entonces, en 2015, y también a través del programa de Menorca Millennials, de desaceleración, sí, de empresas que también conocerás, Sí. Que por cierto también tiene mucho mérito porque está lanzado desde Menorca y a nivel mundial. Exacto. Pues a partir de en ese año participamos y ya hubo un punto de inflexión en el cual se decidió enfocar, diríamos, el negocio exclusivamente al sector turístico, y además de trabajar con la monitorización o la escucha activa en redes sociales para extraer lo que son intereses y percepciones, etcétera, añadir otras capas de datos, otros proveedores de datos, capas de información que nos permitiesen hacer un mapeo lo más, diríamos, ajustado posible a cuáles son las dinámicas turísticas de los visitantes a un destino y tratar de anticipar estas dinámicas también. Vale. Porque una cosa que me ha impresionado bastante de vuestra empresa es que tenéis tanto clientes como partners bastante potentes. Estamos hablando, por ejemplo, que trabajáis con Barceló Hotel Group, Renfe SNCF, Rivera Maya, y parte de vuestros socios también son Mastercard, MMGI Global o Travelport. ¿Cómo habéis conseguido desde Menorca trabajar con estas empresas que realmente son multinacionales? En realidad, el hecho de estar en Menorca nunca ha sido un hándicap, porque Vale. nuestra, diríamos, visión siempre ha sido global desde el inicio, y de hecho muchos de estos partners y clientes a menudo pierden la perspectiva de dónde estamos, porque realmente nuestro trabajo es bastante digital y virtual, es decir, que es un poco indiferente de dónde estemos. Sí es verdad que para entablar esos negocios hemos tenido que viajar mucho, como esperamos seguir haciendo cuando todo se normalice, y que tenemos una oficina con una visión algo más comercial en Barcelona para facilitar un poco el contacto y con el cliente y los viajes, ¿no? Para no tener que hacerlos, sobre todo venir hasta Menorca, sobre todo en temporada de invierno cuando la conectividad es peor. La verdad es que nos ha costado porque fuimos bastante pioneros en cuanto a insistir en que el sector turístico debería empezar a tomar las decisiones de una manera diferente. Históricamente me refiero hasta antes de marzo de 2020, la mayoría de las empresas y los destinos turísticos tomaban las decisiones basándose básicamente en los datos históricos de cómo ha ido la temporada anterior y la anterior, ciertas conversaciones con los intermediarios y proveedores y una gran base de intuición, ¿no? Suponer cómo van a ir los tiros o me creo lo que me van diciendo en una reunión, en una feria turística o en otra. Nosotros lo que proponíamos es, oye, ¿por qué no tienes una actualización, diríamos, muy intensa de lo que está pasando a nivel global en el mundo? ¿Qué están haciendo las aerolíneas? ¿Qué están haciendo los hoteles? ¿Qué están haciendo los destinos? Y a partir de ahí empiezas a tomar decisiones basándote en esa información y en cuál es tu estrategia, más que, diríamos, apoyarse tanto en la distribución, ¿no? Y eso es algo que empezó a calar y a base de, pues eso, conseguir convencer a grandes partners como puede ser Mastercard, Travelport, que son empresas norteamericanas multinacionales, pues que nos han exigido muchísimo a nivel de credibilidad, es decir, de demostrarles que lo que hacemos tiene una parte de credibilidad y de fiabilidad muy alta. Pues eso nos ha ayudado, una vez conseguida esa confianza, a crecer de una manera rápida y a que los clientes pues también confíen en lo que haces.
Vale, porque bueno, sois una empresa que analicéis la Big Data turística a nivel mundial. Explícanos un poco el funcionamiento. O sea, yo soy una empresa del sector turístico que quiero abrir mercado en Menorca, por ejemplo. Os contacto a vosotros y digo, mira, quiero abrir mercado al turismo chino. ¿Cómo me podéis ayudar? Pues nosotros te diríamos, de primeras hay que analizar si los chinos pueden llegar a Menorca, cómo pueden llegar a Menorca, qué les va a costar llegar a Menorca, en qué época del año crees que podrían llegar a Menorca, qué es lo que les interesa a los chinos cuando viajan a destinos similares a Menorca o a España incluso, Vale, qué le deberías decir y qué tipo de, diríamos, de atractivos son los que deberíamos destacar para tratar de captar ese turista, ¿no? Es decir, haríamos un análisis del chino, cuando hablamos de China hablamos de un mercado de origen gigantesco, sí, evidentemente, y habría que acotarlo mucho, ¿no? De qué parte de China creemos que nos interesaría captar ese visitante. También analizaríamos a nivel gasto qué turista pues de la variedad de personas que viven en esa zona de China son los que nos interesa atraer, y a partir de ahí seríamos un perfilado muy, muy ajustado de dónde, cuándo y cómo deberíamos atraerlos si ese es nuestro objetivo. vale. Pero yo antes, previamente, trataría de quitarles de la cabeza ahora mismo que se dirigiesen al mercado chino, porque realmente a veces, y hablo también ahora de una época prepandémica, muchos mirábamos al mercado chino cuando en realidad hay muchos mercados que no tenemos todavía explotados. Y ahora hablo por Baleares, o hablo por Menorca, o hablo por España, ¿eh? Entonces, bueno, no perder el foco. Y para no perder el foco, lo suyo es tener una visión lo más amplia posible de las tendencias turísticas. Porque todo este proceso lo hacéis con la inteligencia artificial o cómo funciona. Sí, sobre todo la parte diríamos, de análisis y de conseguir entender tendencias en cuanto a intereses y percepciones turísticas, la hacemos analizando de manera automática todas las interacciones que se dan en redes sociales, diríamos con un ámbito turístico en relación a un destino. Es decir, si ponemos como ejemplo Menorca, pues todo lo que se está hablando en redes sociales sobre Menorca lo captamos, filtramos toda esa información para quedarnos lo que tiene únicamente relevancia desde un punto de vista turístico. Pues, por ejemplo, descartaríamos todas las menciones de los locales. Vale. Un menorquino hablando de Menorca en principio no es un turista, no nos interesa. Todas las menciones de los medios de comunicación las descartamos, es decir, buscamos la espontaneidad del visitante, todo lo que tenga que ver con deportes, política, etcétera, etcétera. Todo eso quedaría descartado, nos quedaríamos con menciones de usuarios únicos que hablan de Menorca de manera espontánea. A partir de ahí entra, diríamos, un proceso de análisis semántico a través de una técnica que se llama procesamiento del lenguaje natural, que lo que hace es extraer de esos textos intereses y percepciones, sentimiento, vale. básicamente. En base a esa extracción, siempre hablando de muestras muy grandes, bueno, por eso le llaman Big Data, y evidentemente siempre hablando de datos anonimizados, es decir, nunca podemos llegar a ver qué dice una persona en concreto, Exacto. sino por grupos de personas, nacionalidades, etcétera. Extraemos y construimos un montón de indicadores, como puede ser un indicador de percepción de seguridad de la isla, un indicador de percepción o de satisfacción con los productos turísticos, con cada uno de ellos, pues con el sol y playa, con el familiar, con el cultural, etcétera. Un indicador de percepción de satisfacción con los servicios, como el hotelero. Tenemos una paleta bastante amplia de indicadores de percepción y de intereses, ¿no? Son, diríamos, maneras diferentes de medir por qué vienen y cuando están aquí, qué es lo que realmente les genera satisfacción, ¿vale? Eso permite rápidamente identificar oportunidades y amenazas. Vale, porque hay una cosa que me ha llamado poderosamente la atención en vuestra página web, que habláis que podéis predecir con 11 meses de antelación las tendencias del mercado. Sí. A eso lo usamos combinando análisis de diferentes fuentes. Vale. Las más sencillas para nosotros, porque son más transaccionales, es monitorizar la conectividad aérea, ¿vale? Cuando hablamos de un destino dependiente de la conectividad aérea, como pueden ser las islas, es todavía más fácil. ¿Por qué? Porque nosotros vemos qué tienen programado hacer las aerolíneas hasta 11 o 12 meses vista. ¿Vale? Entonces, por ahí ya sabemos si va a haber probabilidad de que el mercado italiano venga a Menorca o no, porque si no hay vuelos, evidentemente se complica muchísimo, ¿no? Por ahí ya tenemos un factor que le llamamos transaccional. Después le sumamos un factor que le llamamos inspiracional, y es cómo están evolucionando las búsquedas espontáneas
de viajes desde todo el mundo para un destino. Es decir, realmente se está buscando a nivel global desde dónde de Italia quieren venir a Menorca. ¿Coinciden esos puntos de demanda con los puntos de conectividad? Eso sería otro factor. Y el tercero sería el factor inspiracional en medios sociales y espontáneo, ¿no? Es decir, bueno, están hablando de Menorca, vemos que se incrementa el interés por viajar y por conocer Menorca. Todo eso hace que podamos anticipar una demanda, no al dedillo y decir el porcentaje exacto que va a incrementar, pero sí saber que es una tendencia alcista, muy alcista, una tendencia plana o a la baja. Eso sí lo podemos anticipar. Porque también en vuestra página web habláis del ciclo completo del viaje, que lo componéis en 4 secciones, que es inspiración, decisión, comportamiento y opinión. ¿Nos puedes explicar un poco más? Porque me ha marcado bastante. Sí, pues bueno, dividimos el ciclo completo del viaje en estas cuatro fases y un poco explicamos cómo podemos ayudar a entender cada una de esas fases para que pues, el empresario turístico o el destino turístico sea capaz de entender a un mercado de origen en concreto, ¿no? Y saber hasta qué punto pues es de interés o no es de interés, o es una oportunidad o no. Tenemos la parte inspiracional que la monitorizamos en base a, como te decía, esas búsquedas de viajes, esos comentarios espontáneos en redes, cómo se inspiran, es decir, podemos identificar cómo se están inspirando. Como sabemos, uno de los grandes focos de inspiración hoy en día son las propias redes. Sí. Entonces, podemos analizar cómo se está inspirando un potencial viajero, es decir, alguien que todavía no ha visitado la isla siquiera o el destino que estemos analizando. Después tenemos la fase de decisión, en la cual podemos ver cómo acaba decidiendo. Es decir, hemos visto cuándo empieza a buscar su vuelo, podemos analizar cuándo acaba comprándolo, en qué época, qué día de la semana, qué tipo de viajero va a venir, es una pareja, es una familia, es un grupo. Podemos identificar qué alojamiento es el que va a reservar, qué precios son los que se adaptan a la demanda de ese mercado. Entonces, eso sería la fase, diríamos, más de decisión. Después tenemos la fase de comportamiento durante la estancia. Ahí se combinan el análisis también de las menciones en tiempo real, es decir, qué están diciendo mientras están en el destino. Después podemos hacer un análisis de la movilidad, es decir, presencias y movilidad a través de los datos de conectividad de los dispositivos móviles, de los teléfonos, a las antenas de un destino. Podemos analizar por dónde entra un turista, dónde pasa la mayor parte del día, dónde pernocta, etcétera, etcétera, cuántos hay de una nacionalidad en concreto, etcétera. Podemos monitorizar también el comportamiento en cuanto a gasto, es decir, cuánto gasta durante su estancia, dónde invierte ese presupuesto, en qué categorías, es más en tiendas, es más en restaurantes, es más en alojamiento, etcétera. Entonces, eso nos permite hacer un mapping, diríamos, por un lado, con datos transaccionales de dónde está, cuánto gasta, y por otro lado, qué le interesa, ¿no? De qué habla, qué le interesa y qué le genera satisfacción. Y la última fase, que sería la de opinión, post-experiencia, lo que hacemos es captar, sobre todo en portales pues tipo TripAdvisor, Expedia, Booking, cuál es su opinión post-experiencia tanto por los servicios de alojamiento, y cuando digo alojamiento quiero decir hoteles y también alquiler vacacional, y también por productos turísticos. Podemos identificar de qué tipo de producto hablan y cuál ha sido, diríamos, la experiencia en cuanto a sentimiento. Vale, bueno, cambiando un poco de tema, en el 2018 fuisteis galardonados como la mejor herramienta de marketing y ventas en los Smart Destination Awards del Fitur 2018. ¿Qué supuso para vosotros recibir este premio? Pues nos ayudó mucho porque, de hecho, la organización que fallaba ese premio era la Asociación de Municipios Turísticos la Asociación Española de Municipios Turísticos de Sol y Playa, en la que está, diríamos, compuesta por los municipios turísticos más importantes de España, ¿vale? Es un grupo grande. Prácticamente fue el trampolín para empezar a trabajar con muchos de ellos, y muchos de ellos han sido pioneros en la incorporación de este tipo de información, también porque eran destinos que ya estaban afrontando retos en 2018, retos de reposicionamiento. Eran destinos maduros, los destinos de Sol y Playa, de la costa mediterránea, de Canarias y de Baleares, muchos ya venían sufriendo un desgaste en cuanto al modelo turístico, entonces necesitaban hacer algo, necesitaban más información para ver hacia dónde
enfocar sus esfuerzos de reposicionamiento de un destino. Y eso nos ayudó bastante a empezar a trabajar con ellos como pioneros. ¿Cómo ves tú el mercado turístico después de o durante esta pandemia que estamos viendo o cómo va a evolucionar? El mercado turístico a nivel global. Sí, Yo creo que el turismo se ha demostrado que es una necesidad vital y humana. Y la pandemia nos lo ha demostrado. En el momento en que no nos han dejado viajar durante un periodo largo, nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene en nuestro día a día. Evidentemente, hay unas necesidades básicas que van primero a viajar, pero el viajar está en un escalafón bastante alto de las necesidades básicas del ser humano, ¿no? Yo creo que es algo que no va a dejar de crecer. Evidentemente ahora se tiene que recuperar, pero no va a dejar de crecer la curiosidad humana por conocer sitios, por moverse. Después habrá que analizar si en base a conceptos como el de la sostenibilidad, los viajes de largo alcance, pues se van a racionalizar más y quizá pues viajemos más a corto radio o cuando lo hagamos a un destino lejano lo hagamos por más tiempo para bueno, racionalizar un poco todo el tema este, ¿no? Eso habrá que verlo. Pueden cambiar tendencias, pero lo que es la demanda por viajar, yo creo que se va a recuperar y va a seguir creciendo. vale, perfecto. Pues bueno, hemos llegado casi al final de la entrevista. ¿Nos puedes decir se pueden poner en contacto con vosotros? Sí, muy sencillo. A través de nuestra web ahí está el contacto, a través de mi email, carlos@mabrian.com, sencillo. Vale. Pueden contactar con nosotros si hay algún tipo de consulta o podemos ayudar en algún Vale, aspecto. perfecto. De todas formas, lo dejaremos debajo del vídeo, la información del contacto para que puedas acceder directamente. Y nada, Carlos, muchas gracias por vuestro tiempo, por habernos explicado vuestra apasionante historia y desearos mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.